callaré. Hoy me rindo a tus pies. Diste tu vida por mí. Te clavaste en mi lugar. Hoy respondo a tu llama. Abre mi corazón. Guía mi caminar. Solo tu dirección. Esta vez en mí te seguiré, Señor, a donde tú quieras yo iré. Yo iré. Clavaste en mi lugar, hoy respondo a tu llama. Abre mi corazón, guía mi caminar. Solo quiero escuchar, te obedeceré, Señor, no habrá excusas esta vez en mí, te seguiré, Señor, a donde tú quieras yo iré. Yo iré. Buenas tardes, jóvenes. Ahora los invito a, para iniciar esta reunión, que nos pongamos en manos de Dios. Entonces, acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial y bendito Señor, hoy venimos, Señor, a reconocer primeramente que eres un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Padre, Creador. Gracias, Señor, gracias por tus misericordias, gracias por tus maravillas, gracias por todos esos privilegios que nos das, Señor. Gracias por predestinarnos a ser tus hijos y gracias por la paciencia, por el amor y la ternura con los que nos tratas.
Gracias, Padre, porque esta semana has permitido cosas, Señor, que nos alegran, Señor, otras que quizás nos entristecen, pero todo es parte de tu voluntad y así queremos entenderlo, Señor, y aceptarlo, Señor. Por favor, te pedimos hoy que limpies nuestros corazones, que nos perdones, Padre. Sabemos que hay muchas cosas que están ahí y que no te gustan y que solamente, Señor, sirven como un muro entre tú y nosotros, Padre. Te queremos pedir que por favor luches, Señor, por nosotros incansablemente contra ese pecado, que nos alejes de él, Señor, que hagas que nosotros quitemos nuestra vista, nuestra mente y nuestro corazón de ellos, y para que todos los días, Señor, nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Padre, yo te pido el día de hoy y te pedimos, Señor, que estés en control de esta reunión de jóvenes. Te pedimos que estés en control de nuestros corazones, de nuestras mentes, que estemos muy atentos, Señor, que prepares nuestros labios y nuestra mente para alabarte, Señor, y nuestro oído para escuchar tu palabra el día de hoy y ser pronto, Señor, a aplicarlos en nuestra vida. Te pido, Señor, que nos des sabiduría para escuchar y Señor, para hablar sobre tu palabra. Y Padre, por último te quiero pedir por todas las personas que necesitan consuelo en este momento tan difícil, que han perdido a alguien, Señor, que están sufriendo quebrantos de salud y por otros motivos, Señor, para que tú les consueles, Señor, para que no se alejen de ti en estos momentos, sino que te busquen con prontitud. Yo te lo pido y te entrego el día de hoy en tus manos, Señor. Eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola chicos, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este nuevo sábado de enseñanza, a este sábado que nos hace tanta falta en presencialidad. Les quiero mandar un abrazo, es una alegría para mí saludarlos. Y bueno, hoy nos enseña Carlos Mario nuevamente. El tema es: un misionero ejemplar tiene un testimonio claro cuando cuida las ovejas y cuando las anima. Entonces, nada, que estemos concentrados. Un abrazo grande para todos y cuidémonos todavía que esta pandemia no termina. Entonces, bueno, bienvenidos y un abrazo para todos. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo, y cumplir con su voluntad. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, con su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo, y cumplir con su voluntad.
Buenas tardes, jóvenes. Les envío un saludo muy especial. Espero estén muy bien. Y bueno, en estos minutos lo que quiero hacer es compartir con ustedes algo de lo que Dios me ha mostrado esta semana. Algo que para mí fue muy especial y está en el libro de Job, capítulo 22, los versículos 21, 22, 26 y 27, que dicen así: Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Y el versículo 26 dice: Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él, y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Y en este fragmento de la Biblia, para mí pues resaltaba mucho una palabra, y es deleitarás. Y pues esta frase para mí era especial, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y obviamente para nosotros pues siempre es un reto que Dios sea nuestro deleite, porque nosotros tenemos la naturaleza de enfriarnos, hace parte de nuestra naturaleza. Y yo decía que hay que hacer para que Dios cada día de mi vida sea mi deleite. Era algo, pues era un reto, y yo lo veía, la respuesta, en el versículo 22, y era muy claro, ¿sí? Porque en este punto, Sofar, que es quien está respondiéndole a Job, le da este consejo. Le dice: toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón, ¿sí? Y como consecuencia de esto, dice el versículo 26, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Inmediatamente yo pensaba que la clave está en el devocional, en mi cita diaria con Dios, en que sea un tiempo realmente de calidad, ¿sí? Y pues siempre es algo en lo que podemos mejorar, ¿sí? Siempre definitivamente habrán muchas cosas que podemos hacer para que nuestra cita diaria con Dios sea cada vez mejor y no se nos vuelva una costumbre, que es pues el peligro de todo esto, ¿no? Y Dios me mostraba 3 cosas puntuales con las que yo puedo cuidar mi tiempo de mi cita diaria con Él. Y el primero es precisamente aumentar ese tiempo. Dios me retaba a que aumente la cantidad de tiempo que paso con él día a día. Todos nosotros tenemos medianamente definido, yo creo, la porción de tiempo que le dedicamos a él cada mañana, pero siempre será un reto aumentar ese tiempo un poco más, porque seguramente es algo que va a producir mucho fruto en nosotros. Y como consecuencia de esto sería la segunda cosa que Dios me mostraba, y es que tengo que madrugar más, porque si le voy a dedicar más tiempo, ese tiempo debe salir de alguna parte, y va a salir precisamente de que yo me despierte más temprano, que para mí es algo que es sacrificial, pero que obviamente vale la pena. Y también me mostraba a Dios de volver a la disciplina de memorizar su palabra, ¿sí? Nosotros tenemos la fortuna de en las 13 y en las 16 lecciones tener muchas tareas de memorización, pero cuando ya pasamos a nivel 2 ya no tenemos que memorizar y tal vez perdemos esa buena costumbre. Entonces Dios aquí me mostraba: hay que volver a memorizar la palabra. Entonces tomar otra vez los versículos de las 13, de las 16, repasarlos, volver a memorizarlos, e incluso memorizar nuevos versículos que Dios nos muestre en nuestro devocional diario, ¿sí? Entonces esto era lo que Dios me mostraba en cuanto a la forma como yo puedo cuidar mi cita diaria para que el versículo 26 sea una realidad constante en mi vida, para que siempre pueda decir yo: porque entonces me deleito en el Omnipotente, ¿sí? Y pues con este tema de deleitarse, yo busqué algunos otros versículos en la Biblia en cuanto a esto, en cuanto a este sentimiento de verdad tan especial en cuanto a Dios, y encontraba uno como conclusión, un versículo muy bonito en Nehemías 8:10, y dice este versículo así: luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis,
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y ese fragmento para mí fue muy especial. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y Dios me mostraba pues lo positivo de todo esto, deleitándome yo cada día en el Omnipotente y teniendo gozo en Él y una comunión fuerte, pues ahí está mi verdadera fuerza, ¿vale? Entonces eso era lo que les quería compartir y bueno, un abrazo para todos ustedes, que estén muy bien y bueno, quedamos con nuestra enseñanza de jóvenes. Hola chicos, me alegra saludarlos en esta tarde por este medio que estamos usando hoy. Ojalá estemos bien puntualitos ahí escuchando nuestra reunión de jóvenes, listos en casita para ver todo lo que Dios tiene para mostrarnos el día de hoy. Lo que Dios hace con nosotros cada sábado nos permite acercarnos un pasito más a los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y ojalá pues no nos perdamos esa oportunidad que Él nos da. Preparando esta enseñanza, Dios me hacía meditar sobre muchas cosas. Sobre la importancia del proceso del discipulado, sobre el amor que tenemos como hermanos y el amor que sentimos por el mundo perdido también, que son la gasolina para el ministerio. Es ese amor sacrificial que nos anima a esforzarnos un poquitico más, a trasnochar, haciendo un devocional de niños, preparando una lección, a sacar tiempo de nuestro descanso para preparar una actividad, a levantarnos temprano para tener nuestra cita diaria con Dios. Y es ese amor lo que nos lleva a renunciar a ciertas cosas por el bien de otras personas, lo que nos motiva a hacer todo lo que Dios nos pide. Y aunque estamos en una época en la que es más difícil vivir todo eso, nunca jamás se nos puede olvidar lo que se siente ver que alguien toma la decisión de bautizarse. Nunca se nos puede olvidar la alegría que de verdad nos da cuando alguien que amamos de verdad hace su oración de fe y recibe a Jesucristo. O lo que sentimos en los eventos evangelísticos por medio de todo lo que el Señor hace a través de nosotros. Cuando nuestros hermanos crecen, se discipulan, sirven, viajan a misiones por primera vez. Todo lo que hacemos para el Señor en últimas tiene que ver con la gente, tratar con personas, compartir nuestras vidas con los demás. Y aunque estamos un poco limitados por la situación que vive el mundo, pues ojalá que nunca se nos olvide que vivir por el amor de esas almas no solo vale la pena, sino que es algo necesario para nuestras vidas, como dormir o comer. Cuando dejamos de dormir o dejamos de comer por un tiempo, pues nos sentimos agotados, nos sentimos fatigados y espiritualmente pasa lo mismo. Si de verdad dejamos de vivir para lo que fuimos hechos, si de verdad dejamos de darle la gloria a Dios, si dejamos de compartir el Evangelio, pues nos vamos a sentir débiles, desanimados. Y pensemos lo rico, lo delicioso que es comer un buen almuerzo cuando uno tiene bastante hambre, o dormir profundamente después de uno de esos días en los que tenemos que hacer de todo. Y pues sí, comer y dormir son de esos placeres de los que yo creo que nunca nos vamos a aburrir. Pensemos entonces cómo se va a gozar nuestra alma compartiéndole a alguien más después de no haberlo hecho por un buen tiempo. Y pues bueno, ojalá tampoco sea algo de lo que nos vayamos a aburrir nunca, que sea un deseo de nuestro corazón mostrarle las buenas nuevas de salvación a otras personas. Pablo en cuanto a esto nos ha dado muchísimo ejemplo de esa necesidad de compartir el Evangelio y pues nos lo ha mostrado con toda claridad a lo largo del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Hemos visto que Pablo era un hombre que vivía feliz, cumpliendo el plan de Dios para su vida. Y es de la misma forma como lo vemos en muchos hermanos nuestros hoy en día, personas que corren delante nuestro, personas que de verdad decidieron comprometerse con Dios, decidieron ser fieles a su plan
y pues viven gozosos, dándonos un ejemplo supremamente claro. Por eso la vez pasada hablábamos que un misionero ejemplar tiene un testimonio claro, ahí en el versículo 10. Y hablábamos de que tenía un testimonio claro porque muestra a Jesucristo y porque actúa como Cristo. Y hablábamos de la importancia de comportarnos y de conducirnos siguiendo el ejemplo de Jesús. La importancia de mantener nuestra comunión con el Señor para que pues eso también afecta nuestra relación con nuestros hermanos. Y de la mano con todo eso, hoy vamos a ver cómo ese testimonio nos puede también a enfocarnos en otras personas, a servirle a las almas. Hoy de verdad Dios quiere que entendamos el ejemplo, sí, tan claro que nos ha dado a través de la Biblia y a través de otros hermanos y cómo usa esos ejemplos para prepararnos, para que seamos instrumentos útiles también en su obra. Dios quiere que eventualmente pues que nos movamos, que hagamos parte de este proceso tan increíble de trabajar para que Jesucristo sea una realidad en los demás. Y hay una frase que hemos escuchado muchas veces y ya nos puede sonar un poquito cliché. Es esta frase que dice que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Y siempre que uno la escucha, uno piensa, pues sí, claro, efectivamente somos pecadores, somos personas con defecto y nos congregamos, vamos a la iglesia para que Dios trate con nosotros. Pero después de un par de años de estar en ese hospital, lo más normal es que también en algún momento, ya un poco más recuperados, nos pongamos la bata y estemos listos para atender a otras personas también, porque pues en ese hospital alguien debe recibir pacientes nuevos, alguien debe medicarlos, alguien tiene que cuidarlos, otros en ambulancia tienen que ir a buscar a esas personas que necesitan atención y pues es mucho trabajo, la mies es mucha. Y ahora pues después de un tiempo que Dios ya nos salvó, que ya nos sacó de urgencias, pues tenemos que seguir adelante y prepararnos para ser usados por Él, para salvar y sanar la vida de otras personas también. Y de eso vamos a estar hablando en el versículo 11. Vamos a ver entonces que un misionero ejemplar se enfoca en servir a las almas, al cuidar a los creyentes y al animar a los creyentes. Entonces acompáñenme, vamos a 1 de Tesalonicenses 2:10 y vamos a leer los versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios: Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces les pido, chicos, que me acompañen orando y vamos a poner en manos del Señor este momento. Padre Santo, Señor bueno, Señor de toda misericordia, gracias porque el reunirnos cada sábado es un privilegio incomparable. Gracias, Señor, porque tú has tenido una misericordia sorprendente con cada uno de nosotros y nos has dado el regalo más importante de todos, que es esa salvación en Cristo Jesús. Te rogamos que, entendiendo que es un tesoro tan precioso, un tesoro que otros deben conocer, avives en nuestro corazón el deseo de no callar, sino salir y hablarle a aquellas personas que conocemos, a aquellas personas que amamos, Señor. Y por eso te pedimos que en todo este proceso andemos en santidad, en obediencia. Por eso te rogamos, Señor, que nos laves, que nos purifiques, que nos ayudes a ser conscientes de esas cosas que tal vez estamos haciendo mal y borres cualquier mancha de pecado de nuestros corazones. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, a dar cada paso de fe, entendiendo que tenemos un propósito grande, tenemos una misión muy grande
por delante y tú quieres usarnos, Señor, y tú quieres ver que nuestras vidas sirven para darte la gloria a ti. Te rogamos, Padre, que borres cualquier distracción de nuestros corazones, que nos ayudes a estar enfocados en la enseñanza y que pongas en nuestro corazón decisiones firmes para entregarnos cada vez más a ti. Y esta oración la elevamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Listo, chicos. Entonces vamos a ver que un misionero ejemplar se enfoca en servir a las almas, en primer lugar, al cuidar a los creyentes. Nuestro pasaje lo voy a leer nuevamente aquí de la diapositiva. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y si hay algo en esta vida que requiere años de cuidados, paciencia, esfuerzo, es un hijo. Y lo digo por experiencia. Yo soy un hijo y yo sé que salí muy caro. Saqué muchas canas. Y bueno, tuve la fortuna de ser criado en una familia llena de amor, de protección, en la que nunca hizo falta absolutamente nada. Y de verdad yo nunca recuerdo un solo momento de escasez o un solo momento de necesidad. La escasez la fui a vivir ya después de que salí de la casa. Pero el punto es que nuestros padres, en la mayoría de casos, y bueno, por lo menos uno de ellos, hizo un gran esfuerzo para que no nos hiciera falta absolutamente nada. Hoy día, varios de esos papás proveen pues a la mayoría de los que estamos ahí en el ministerio. Y lo lograron pues con mucho esfuerzo. Nos sacaron adelante, sí, de verdad desgastándose. Aunque seguramente sí hubo momentos de escasez cuando éramos más pequeños o incluso ahora. Pero muchas veces nosotros no nos dábamos cuenta porque para ellos era más importante nuestro bienestar que el de ellos mismos. Y ese acto de renunciar a las cosas propias y de enfocarnos en alguien más, esa es la forma de vivir el amor sacrificial, ya hablando en términos un poco más espirituales. Esa es la clave con la cual nos podemos enfocar en servir a las almas, en trabajar en el ministerio, cuidando a los creyentes con el respaldo de nuestro testimonio. Y el texto comienza diciendo, así como también sabéis de qué modo. Y así como también significa de la misma manera. Entonces, este pasaje nos está apuntando al versículo anterior, a lo que vimos la vez pasada en el versículo 10. Y de hecho, leámoslo nuevamente. Ahí el versículo 10. Dice la palabra de Dios, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces la clave para entender estos dos pasajes en conjunto está ahí al final del versículo 10, en ese punto y coma. Un punto y coma nos dice que hay dos frases diferentes, pero que comparten una idea en común. Y el versículo 10 hablaba pues de la forma en la que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en una vida de verdad ejemplar, cuando nos comportamos de una forma santa, justa e irreprensible. Cualidades de Cristo que pues en Pablo se veían supremamente claras y en su equipo misionero. La gente de Tesalónica lo vio, sí, con un testimonio muy claro en la vida de cada uno de ellos. Y por el otro lado, el 11 habla ya más enfocado en el servicio, en lo que Pablo y su equipo hicieron ya en el ministerio. Y de esto también daban fe los creyentes, era algo que también se veía. Entonces, solo con un punto y coma, la palabra de Dios nos deja ver con toda claridad que esta parte del testimonio en el 10 tiene que ver mucho con esta parte del servicio en el versículo 11. Y es que de hecho un buen testimonio es lo más importante para ser un buen siervo del Señor. Cuando tenemos un testimonio claro en nuestras vidas es porque Dios se manifiesta en cada cosa que vivimos. Y lo hace de una manera tan poderosa que otras personas se sienten exhortadas, animadas, desafiadas por la forma en la que modelamos
a Cristo. Dios de verdad puede llenarnos tanto de su palabra y darnos tanto amor en nuestros corazones que literalmente se desborda y nos nace un deseo auténtico de ponernos manos a la obra, de hacer cosas para Dios. Miren lo que dice Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, buscar el bien de los demás es lo que debemos sentir, es lo que debemos querer al momento de servir. Y por eso el testimonio y el servicio están tan estrechamente relacionados, porque no se trata de nuestro ego, no se trata de lo bonitos y lo útiles que parecemos, sino que lo que Dios permite en nuestras vidas por su gracia, Él mismo lo usa como un instrumento para que otras personas se edifiquen, como lo vemos aquí en 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esto, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, Pablo tenía la conciencia limpia porque sabía que su testimonio pues era claro, era de Dios y eso le ayudó a conducirse bien en medio de la iglesia, ¿sí? A servir de la manera correcta, a servir a las almas con la intención correcta y de la forma adecuada. También esto de servir a las almas es supremamente importante que entendamos que es algo que debemos hacer con una entrega total. Y el pasaje dice, ¿sabéis de qué modo? Y Pablo, pues les estaba diciendo, pues ustedes saben de qué forma les entregamos la palabra de Dios, sí, con lágrimas, con trabajo, con trasnochos. Y al pensar en esto no puedo evitar pensar en mis pastores y pensar que ellos perfectamente podrían decirnos estas mismas palabras. Y a nosotros nos consta, nosotros sabemos de qué modo ellos nos han entregado la Biblia con un amor y un compromiso pues incansable. Y en nuestro pasaje Pablo es consciente de la forma en la que Dios lo ha usado en esta iglesia. Y se lo recuerda a los creyentes no para que le rindan pleitesía ni para que lo aplaudan, sino para que esas ovejitas tengan presente que de parte de Dios han recibido todo lo que necesitan, ¿sí? Por medio de Pablo y de su equipo. Aquí la palabra sabéis en el griego traduce conocer por ver. Y Dios quiere que reconozcamos la entrega de nuestros pastores, que se ve con tanta claridad, para que pues siendo honestos con nosotros mismos, recordemos que pues Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer en Él. Y por eso, nuevamente, lo vimos ya hace poquito, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y sabemos pues cómo Dios los ha usado poderosamente en nuestra vida y nuestra reacción natural pues debe ser imitarlos. En el mundo yo he conocido a muchas personas muy diligentes, muy organizadas, muy entregadas a sus trabajos seculares. Y pienso en varios amigos que en cuanto a lo laboral son, sí, súper pulcros, se identifican con su empresa, dan lo mejor de sí, de verdad les apasiona lo que hacen. Pero en cuanto a pasión, a diligencia y a entrega total, yo puedo decir con toda confianza que el trabajo que hacen nuestros pastores en el ministerio es el mejor ejemplo que he recibido en la vida, sin lugar a dudas, y por una causa que de verdad vale la pena. Ellos siempre han tenido la actitud que Jesús tuvo, que vemos ahí en Juan 13, 14 y 17. Vamos para allá. Vamos a Juan, capítulo 13, versículos 14 al 17. Dice la palabra de Dios. Pues si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pues ahí tenemos un ejemplo tan claro de Jesús, el buen pastor, que sirvió sin orgullo, sino humildemente, entregándolo todo por sus discípulos y por todos nosotros, para darles a ellos un ejemplo que pasó de generación en generación de creyentes y que hoy día vemos con toda claridad en las personas que Dios ha puesto para que vayan delante de nosotros, para que nos pastoreen. Un ejemplo de excelencia en todo lo que debemos hacer y de mucho sacrificio. Entonces, en este primer puntico, quiero que recordemos que primero Dios debe trabajar en nuestros corazones, en nuestro testimonio, para que entendamos cuál es el modo, cuál es la manera, la forma correcta de entregar la palabra de Dios a los demás. Un buen testimonio no se trata únicamente de lo que la gente dice de nosotros, porque pues eso es muy fácil de fingir, sino que se trata de lo que en realidad hay en nuestros corazones, del carácter de Jesucristo que se va formando y que se va a ver con toda naturalidad, ¿sí? Y eso va a producir un deseo de servirle a Dios, un deseo que de verdad no vamos a ser capaces de contener. Por eso también vemos aquí que un misionero ejemplar se enfoca en servir, cuidando a los creyentes con un amor de padre. Como dice el pasaje, así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos. Pablo hace una ilustración de verdad muy bonita de mostrarnos la clase de amor que recibimos y la clase de amor que debemos dar a aquellas personas a las que le entregamos la palabra de Dios. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues como un padre a sus hijos. Y puede que nuestra experiencia con nuestros padres en la carne no haya sido la más bonita. Puede que ellos en ocasiones no nos hayan dado el mejor ejemplo. Algunos de ellos incluso se fueron temprano en la vida de algunos. En otros casos, pues algunos de ustedes no pudieron compartir mucho tiempo con ellos y también hay papás que han tomado decisiones que pues nos afectan por años incluso. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra relación con ellos en este momento, aunque nos haya hecho falta esa experiencia de un amor de padre en nuestras vidas, como lo ilustra aquí Pablo, pues tenemos un ejemplo infalible de amor incondicional de nuestro Padre en los cielos, que quiere pues lo mejor para nosotros sin lugar a duda. Aquí la palabra padre es bien especial. Tiene un significado bien especial que nos ayuda a ver otros pasajes paralelos. Y para poder entenderlo un poquito mejor, quiero que vayamos un momentico a la esquinita de la gramática y voy a ser muy breve con esta explicación, ¿sí? Entonces, en una frase en español nosotros usamos un sujeto, ¿sí? Para hablar de personas o de cosas. Y se acuerdan de las clases de español, el sujeto y el predicado de la frase. Listo. En este pasaje, el padre es el sujeto. Pero resulta que en el griego existen sujetos de varios tipos, de varias clases o de varios casos, como dicen los que saben del tema. Son 5 casos en total, ¿sí? Y uno de esos casos, el primero, es el nominativo. Ese es el que vemos en el pasaje que estamos estudiando. Y ese se usa para cuando el sujeto está haciendo algo. Entonces, en la frase, por ejemplo, Carlos va a la tienda. Carlos es el sujeto nominativo porque se está ocupando en una acción. Y volviendo ya a nuestro pasaje, el padre es el que está haciendo algo, ¿sí? El que exhorta, el que cuida, el que consuela, el que se preocupa por sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Entonces, vemos entonces que el ejemplo de este pasaje de un padre que actúa
y tiene estas cualidades dignas de imitar, esas cualidades que se ven tan claras en su conducta. Nos deja ver que pues nuestro comportamiento debe ser ese, el de un padre que actúa, un padre que da un ejemplo claro. Y es bonito ver entonces en qué momento aparece por primera vez la palabra padre con este mismo caso en la Biblia. Y eso lo vemos en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí tenemos un Padre que ama, un Padre que nos da un ejemplo muy especial de amor y de entrega, dando lo más valioso que era su mismo Hijo Jesucristo. Un Padre que anhela que nosotros seamos perfeccionados. Y aquí el ser perfecto, pues como ya también lo hemos estudiado en otras ocasiones, hace referencia al estar completos, a llegar a esa madurez de la que tanto hemos estado aprendiendo en Santiago. Dios nos alimenta por medio de su palabra, pero usa a otras personas para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos perfeccionados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, un varón con la estatura y la plenitud de Cristo, ¿sí? Y no hay dos más unidos que el Padre y el Hijo, y Dios anhela que de verdad tengamos esa misma unidad con Él. Primera de Juan 3:1, la primera parte, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y es que tenemos un privilegio enorme, por favor, de ser hijos del Dios, el Rey del universo, el que creó todas las cosas, nos dio lo más preciado que es la salvación. Ahora tiene una relación con nosotros y de cuántas otras formas nos ha bendecido. Y esa entrega de parte de Dios nos debe animar a brindarle a otras personas esa oportunidad de que reciban ese mismo amor tan grande y tan especial. Dios ha actuado siempre en nuestras vidas y ha intervenido de muchas formas. Nos buscó para que recibamos ese amor. Utilizó a otra persona para que nosotros conociéramos de Cristo. Y aunque nos falte pues un Padre en la carne ejemplar, pues tenemos el ejemplo de nuestro Padre en los cielos para ver con claridad ese amor sacrificial. Sí, un Padre que lo ha dado todo por nosotros. Este ejemplo que Dios nos da es un ejemplo que debemos imitar. Es supremamente importante que lo hagamos. Dios nos entregó mucho cuando recién llegamos al Señor y pues lo sigue haciendo a través de los años. Pero pues ya no tomamos leche ni andamos en pañales. Hemos crecido pues lo suficiente para llegar a ser útiles, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esas virtudes de Dios las imitamos y las anunciamos pues viviéndolas. Tenemos el modelo perfecto de Dios y la misma Biblia nos dice que lo hagamos. Eso lo vemos ahí en Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces podemos mirar las cualidades de Dios y entender que debemos aplicarlas a nuestro testimonio y a nuestro servicio para serle útiles a Dios. Y bueno, a la Biblia hay una cantidad enorme de cualidades y virtudes del Señor que podemos imitar. Una de ellas, por ejemplo, es que Dios siempre dice la verdad. En Juan 17:17 dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si tenemos este libro que es la verdad absoluta, con el cual Dios nunca nos ha defraudado, que nos ofrece promesas tan preciosas, pues como hijos suyos, como imitadores de Él, lo que debemos hacer es hablar la verdad entre nosotros también, porque Él es verdad. Dios también es misericordioso. Dice Lucas 6:36, y esto es tan claro: sed pues misericordiosos como vuestro Padre, como también vuestro Padre es misericordioso. Y pues sí, tanta paciencia que el Señor nos ha tenido a través de los años y a veces nosotros todo lo contrario, somos prontos para juzgar, para señalar a algún hermano o
algún alumno del discipulado, alguien que tropieza. Y pues no, todo lo contrario, debemos tener más amor y menos juicio, porque pues todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. Dios también es perdonador. Salmo 99:8 dice lo siguiente: Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Y a veces cuánto nos cuesta perdonar, ¿no? Cuánto nos cuesta perdonar en nuestro corazón. Es como si nos gustara cargar con una amargura por muchos años, con una ofensa que no olvidamos. Y pues un corazón que guarda amargura difícilmente va a poder ser apto, va a conocer el modo correcto de tratar con la gente. Tenemos que estar dispuestos a perdonar y a olvidar y a dejar en el pasado. Y bueno, cualidades de Dios son muchísimas, no acabaríamos de estudiarlas hoy. Y lo importante es que pues cumplamos ese mandamiento que Dios nos da de imitarlo. Puede que nos parezca que hay cualidades de Dios que son imposibles de imitar y pues así lo es. Dios es Dios y hay cosas que Él solo puede hacer y que nosotros simplemente no podemos. Pero lo importante es que veamos a través de cualquier cualidad del Señor el deseo de su corazón y eso sí podemos imitarlo. Por ejemplo, una cualidad muy especial de Dios es que es omnipresente, Él está en todos lados. Y bueno, eso difícilmente podemos hacerlo nosotros. Pero lo que sí Dios quiere es que en el carácter de su corazón nosotros seamos incondicionales y acompañemos a nuestros hermanos en la fe, en las buenas y en las malas. Que estemos allí para apoyarlos, para abrazarlos, para que sientan el amor de Dios también. Otra cualidad también muy especial del Señor es que Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y pues nosotros, aunque no seamos los más sabios, la Biblia sí nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y cuando estamos aquí en este libro, Dios nos va a dar la sabiduría para tomar las decisiones correctas, para influenciar de una manera adecuada a otras personas. Dios también es omnipotente. Y bueno, ¿qué somos nosotros tan insignificantes delante de Él? Nosotros no podemos hacer absolutamente nada y hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, pero no para Él. Y por su gracia nos va a permitir superar muchas de esas cosas, porque pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El punto aquí, lo importante en cuanto a estas cualidades del Señor, es que nosotros tenemos que procurar ser como Dios, pero nunca lo vamos a lograr por nuestra propia cuenta. Si vamos a vivir sus virtudes y mostrarlas al mundo, eso solo va a ser posible por medio de la gracia. Y puede que con este ejemplo que Pablo nos da del Padre amoroso, pensemos que no, pero es que yo no tengo hijos para entender eso de amar como un padre, amar como una madre. Podemos pensar que en este momento no somos los más aptos para hacer algo útil para Dios. Y pues podemos pensar que sí, difícilmente podemos servirle en ciertas cosas que antes podíamos y ahora no, con esta pandemia. Podemos pensar en muchas cosas que nos hacen creer que somos incapaces de marcar la diferencia en este mundo y darle la gloria a Dios. Y la verdad es que lo somos incapaces, pero de eso se trata la gracia, de que no tenemos que hacerlo nosotros mismos, sino que Dios va a hacerlo por nosotros. Y así podemos marcar la diferencia, si permitimos que Él obre en nuestras vidas. Por eso siempre debemos recordar el ejemplo que Dios nos ha dado tantas veces en la Biblia con tantos hombres y mujeres comunes y corrientes por medio de los cuales Él hizo cosas increíbles para llevarse toda la gloria siempre. Y entendiendo eso y los ejemplos de la vida real que también tenemos, pues podemos ver que sí es posible servir a las almas, que es posible ocuparnos en el ministerio y ganar a esta generación
como Dios mismo nos lo ha encomendado. Tiene que haber en nuestro corazón ese deseo de servir a los demás, de cuidar a las almas, de dejar de pensar tanto en nosotros y pensar como Dios lo hace, teniendo sí un amor incontenible por las almas de los hombres. Ocupados en eso, ahí es donde está la verdadera felicidad. Y bueno, en segundo lugar, vamos a ver que un misionero ejemplar se enfoca en servir a las almas al animar a los creyentes. Dice nuevamente el pasaje: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Yo creo que el desánimo, la apatía, es una de las cosas que más puede llegar a afectar nuestro proceso de crecimiento espiritual. Hay momentos en los que sabemos lo que dice la Biblia, sabemos lo que tenemos que hacer, pero dejamos que la vida nos enrede o dejamos que algún pecado nos tenga doblegados y sabemos los problemas que tenemos que corregir para que Dios nos use con poder. Pero es como si aplazáramos un día a la vez la decisión de permitir que pues, Dios haga esos cambios en nosotros y así es como poquito a poquito se nos va la pasión por las cosas del Señor. Por eso es tan importante escuchar una enseñanza un sábado, escuchar una enseñanza un domingo, es algo tan necesario para nosotros, para que Dios nos diga las cosas como son y permitamos que corrija nuestras vidas. Y imaginen si nuestro crecimiento en el Señor fuera una labor individual. Digamos que un día vamos a arrancar el discipulado, nos entregan la guía completa de todo el curso, ¡prum! Y cada uno se encarga de estudiarlo solito. Y también semanalmente nos envían el material de las enseñanzas y cada uno tiene que leerlo y repasarlo por su cuenta. Si las cosas fueran así, yo creo que la Biblia dice simplemente no existiría. Porque de verdad necesitamos que Dios use a otras personas para exhortarnos, para que tomemos decisiones. Que Dios use a otros para que nos abran la Biblia y nos enseñen. Como dice el pasaje, que nos exhorten y nos consuelen. Para que tomemos decisiones, ese es el objetivo. Porque bien sabemos que exhortar tiene que ver con llamar la atención, pero no a manera de regaño, sino con el fin de eso, de animar a otros a que tomen decisiones firmes en el Señor. Y es bien interesante estudiar esta palabra, porque en la Biblia la vemos traducida de dos formas. La vemos como exhortar, pero también la vemos aquí en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo aquí está mencionando algo que pues ya hemos hablado hoy, que es ese deseo de estar en unidad, algo que Pablo ya entendía con toda claridad y ahora era usado por Dios para animar a los creyentes a que tuvieran ese mismo sentir. Y la palabra exhortar en el griego aquí se traduce como rogar. Entonces vemos que la exhortación es un ruego, es una súplica. Y pues cuánto amor hay en esas palabras. La Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios le rogara a las personas que no lo conocen que se reconcilien con Él. Y en todos estos pasajes pues queda claro que Dios siempre quiere usarnos como mensajeros de su palabra. Y por eso Él usa a nuestros pastores para exhortarnos a nosotros, ya salvos, no para evitar la tragedia de una vida perdida por toda la eternidad, porque pues ya tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, ya tenemos la salvación, pero sí para evitar la tragedia de una vida completamente desperdiciada en el Señor. Y muchas de las decisiones más importantes de mi vida, Dios las ha puesto en mi corazón usando a un siervo suyo para abrir la Biblia y para exponerla con toda claridad.
Recuerdo momentos exactos, dónde estaba sentado, quién enseñaba, varios momentos de mi vida en los que Dios hizo el clic en mi corazón, allá en la iglesia, en el discipulado, en conferencias misioneras y pues también en varios retiros. Es algo que tenemos que vivir, o sea, es algo supremamente importante y por eso nuestros pastores nos ruegan con el amor de Cristo. Y cuánto les duele de verdad que tomemos decisiones que nos alejen de eso, que nos alejen de las promesas de Dios. Miren lo que dice Gálatas 4, 11 al 12. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, y ahí está nuevamente la palabra exhortar, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y debe ser, no, lo es muy triste incluso para nosotros ver que después de invertir años de esfuerzo, tanto tiempo discipulando, tanto tiempo en enseñanzas, alguno de nosotros o algún otro miembro de la iglesia tome la decisión un día de alejarse por completo de Dios. Es algo que nos duele, pero a un pastor le duele todavía más. Y nuestros pastores nos animan y nos muestran que obedezcamos a lo que dice la Biblia, no como quienes pretenden mandar sobre nuestras vidas, sino como alguien que quiere que comprobemos lo bueno que es vivir la voluntad de Dios. Ellos nos abren la palabra del Señor, nos muestran lo que dice y nos anima a que obedezcamos, no para controlarlos, no para controlarnos, sino para que de verdad veamos que la palabra de Dios funciona, que no hay nada que se compare con hacerle caso al Señor. No es hacerle caso a ellos, es hacerle caso a Dios. Pero es una decisión que pues cada uno debe tomar. Hay algo bien bonito en cuanto a la palabra que se usa para exhortar, y es que de hecho en el griego es una palabra compuesta, está armada de dos palabras separadas. Está armada de la palabra para, como lo ven aquí, que significa cerca, y kalauntes, que significa llamar. Es un llamado, pero es algo personal, es algo de cerca, porque Dios quiere tratar con nosotros personalmente. Aunque recibamos discipulados en grupo, aunque recibamos enseñanzas en conjunto, seguro todos hemos sentido varias veces en nuestra carrera en el Señor esos momentos en los que pensamos, uy, esa prédica me cayó en toda la cabeza, como si la hubieran hecho precisamente para uno. Y es algo que no hace el pastor, sino que es Dios rogando a través de cada uno de ellos. No se nos puede olvidar que exhortar por medio de la palabra de Dios es algo personal, es algo sincero, es Dios tratando con cada uno de nosotros. No estamos recibiendo cátedras, ni seminarios, ni solamente lecciones sobre un tema, porque la predicación y la enseñanza de la palabra es algo muy superior a todo eso. Es algo que de verdad Dios usa para operar literalmente en nuestros corazones. Y escuchar su palabra pues es lo más parecido que vamos a tener de estar cerca de Él. Y por eso debemos darle la importancia que se merece, darle el respeto que se merece Dios cuando nos habla por medio de su palabra. Recuerdo a mi papá en la carne. Él era una persona, ¿cómo lo digo?, severa. Bueno, hoy en día se usa severo para decir que algo es chévere y, bueno, mi papá era chévere también, pero lo que quiero decir es que mi papá era una persona estricta, seria, de reglas fuertes. Él era así. Y cuando hablaba tenía su tono de voz fuertecito y nos ponía a caminar derechito, pero yo sabía que detrás de esa seriedad, de ese tono fuerte, habían dos cosas bien importantes. Una de ellas es que había sabiduría. Sabiduría de un padre que ha vivido muchísimas cosas más que yo, que conoce al mundo mucho más que yo y que sabía lo que me convenía de verdad. Y lo segundo es que había un amor, un deseo de verdad increíble por darle lo mejor a sus hijos.
Y a veces nos puede parecer que la palabra de Dios es fuerte, que este pastor me habló como regañándome, pero si llegamos a pensar de esa manera estamos muy, muy equivocados. El problema no es la exhortación, el problema no está ahí, sino que el problema está en nuestro corazón, un corazón que no quiere recibir la verdad. Y nuestro corazón a veces está duro y no alcanza a ver la sabiduría y el amor de Dios detrás de cada palabra. Por eso debemos permitir que nuestro corazón sea blandito, sea humilde, dándole toda la atención, todo el respeto a cada palabra que sale de la Biblia. Como dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y recordemos, no es un alma perdida eternamente, sino una vida desperdiciada en el Señor. Cuando nuestro corazón se endurece, se pone duro, como un diamante, pues la palabra de Dios va a llegar y va a rebotar. Y si no recibimos la Biblia con mansedumbre, pues ¿cómo vamos a enseñársela a otras personas? ¿Sí? Que de verdad pensemos en eso. Tenemos que ser humildes con el ejemplo que Jesús nos dio, humildes con el ejemplo que nuestros pastores nos dan para poder recibir y eventualmente entregar la Biblia a los demás. También vemos que un misionero ejemplar se enfoca en servir a las almas, al animar a los creyentes para que sigan adelante. Compartimos no solo la palabra de Dios, sino que compartimos vida y estamos ahí para apoyar a nuestros hermanos en las pruebas y en los problemas que se presentan en la vida. De eso se trata esta consolación de la que habla el pasaje. Consolar se refiere a eso, a dar ánimo, a confortar, a hacer ese apoyo, esa ayuda a otra persona en un momento difícil. Y esta palabra la vemos en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y recordemos que en la iglesia, en nuestros tiempos, la profecía se refiere al anuncio de la palabra de Dios y a su predicación. Vemos que esto de la consolación es una labor que cumplen nuestros pastores, y es que ellos siempre están ahí para apoyarnos, para ayudarnos, para abrazarnos e incluso llorar con nosotros en esos momentos difíciles. Por esa razón tenemos que considerar que pues Dios los ha puesto ahí para nuestro cuidado y que por esa razón podemos confiar en ellos con total tranquilidad. En los momentos más difíciles de mi vida ellos han estado ahí. En la enfermedad, en las pruebas más difíciles, siempre pendientes con una llamada, con un detalle, con palabras de ánimo que tanta falta hacen, dispuestos a escuchar. Dios de verdad los ha usado para animarme con palabras muy precisas y también en silencio, solo con un abrazo. Y pensando pues en todo lo que he vivido desde que llegué a la iglesia, ellos siempre han sido de las primeras personas que llamo cuando algo difícil pasa, o incluso ellos me llaman a mí primero cuando se enteran que algo pasó. Podemos confiar en ellos en esos momentos difíciles, complejos, y no debemos tener ninguna clase de prevención. Nosotros podemos abrirles nuestro corazón y sin lugar a dudas vamos a recibir un consejo muy sabio de parte de ellos. Dice 2 Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y trabajamos en equipo, estamos para apoyarnos, luchamos del mismo lado por la misma causa y nos acompañamos, sí, en las buenas y en las malas. Ellos estuvieron ahí cuando falleció mi abuela, ellos estuvieron ahí cuando falleció mi papá, cuando me enfermé de la espalda, cuando me quedé sin trabajo, cuando me dio COVID, siempre han estado ahí. Y esta palabra consolar también es especial, esta palabra que vemos aquí en nuestro pasaje.
porque no es coincidencia, también es una palabra compuesta y empieza igual que la palabra que se usa para exhortar. Ahí está el mismo pedacito para, que significa cerca, y este otro que no me atrevo a pronunciar, que significa aliviar con palabras. Estamos de cerca a nuestros hermanos para darles alivio, descanso con nuestras palabras. Y pues como todo lo que hemos visto, vemos que esto es algo que hacen nuestros pastores, pero nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo que ellos nos dan. También esto de consolar a los demás tiene que ver con cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos en esta labor también. Por eso quiero que me acompañen a 2 de Corintios 1, los versículos 3 al 4. 2 de Corintios 1, 3 al 4. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, este pasaje nos recuerda que Dios permite los momentos difíciles con un propósito claro para nuestras vidas. Siempre que superamos una prueba, un momento complicado, salimos renovados, transformados. Dios nos enseña una lección clara, marca nuestras vidas, nos ayuda a tomar decisiones. Y dentro de los varios propósitos de estas dificultades está el prepararnos. Cuando vivimos esas cosas fuertes, pues Dios nos está puliendo para ser instrumentos suyos, para que Él nos use, para que por medio de nosotros Él mismo consuele a alguien más que está pasando por un momento complicado, algo que tal vez nosotros ya vivimos. Y pues obviamente es algo que debemos hacer con mucha madurez, con mucho tacto, con la guía y la dirección de Dios, pero sí es bien importante que seamos ese apoyo, como un padre incondicional siempre apoya en los momentos difíciles. Unos papás de verdad entregados van a hacer lo posible y lo imposible con tal de ver a sus hijos saliendo adelante. Ellos van a ser nuestros padres para siempre. Yo sé que si algo extraordinariamente malo pasara en mi vida y de repente no se perdiera absolutamente todo, estoy seguro que mi mamá me recibiría con los brazos abiertos otra vez allá en mi casa. Así pues, como ellos son incondicionales, nosotros también debemos serlo ya en lo espiritual con nuestros hermanos en la fe. Sobre todo pues en esta época tan complicada, donde vemos tantos conocidos, tantos familiares que pues han sido golpeados tan fuertes por el COVID. Puede que no tengamos un hijo para ver, sí, de una manera práctica en la vida, para entender ese amor de padre, ese amor que lo entrega todo, pero pues tenemos un ejemplo claro de nuestro Dios, que ha hecho mucho para mostrar cuánto nos ama de verdad. Y Él quiere usarnos para llevar ese amor a tantas personas que la necesitan. Quiero que terminemos con un último pasaje, está en 1 Tesalonicenses 5:14. Vamos allá, busquémoslo en nuestras Biblias. Un pasaje que encierra de una manera muy clara todo lo que hemos visto. 1 Tesalonicenses 5:14. Perdón, 5 del 12 al 15 vamos a leer. 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 15. Y ojo con el título, Pablo exhorta a los hermanos. Dice la palabra de Dios: Os rogamos, y nuevamente aquí está la palabra exhortar. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, claramente refiriéndose a nuestros líderes y a nuestros pastores, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, nuevamente ahí está el ruego, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces ahí están ellos recibiendo
el encargo de la labor, siendo pues una iglesia que se ha comportado también. Tesalónica ya están en un punto de madurez para que pues se encarguen de esa labor también. Y el 15, mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y pues ahí está súper claro, un pasaje que resume todos los puntos que vimos hoy y que nos muestra que Dios trata con nosotros para luego tratar con otras personas. Siempre recordemos eso, que todas las cosas que recibimos del Señor, todas las enseñanzas, todas las pruebas, las bendiciones, todo nos equipa para transmitir la vida a los demás y que de verdad no nos perdamos esa oportunidad de que Dios nos use, que no nos perdamos esa oportunidad de andar en el poder del Espíritu Santo y ver cómo Dios obra milagrosamente en la vida de los demás. Entonces, chicos, recordemos que tenemos ese ejemplo de Pablo, tenemos ese ejemplo de nuestros pastores, que son misioneros ejemplares, que se enfocan en servir a las almas, al cuidar a los creyentes y al animar a los creyentes. Y que de verdad permitamos que Dios cultive ese amor incontenible por las almas en nosotros también. Vamos a orar y terminamos. Padre Santo, Señor bueno, Señor de toda misericordia, gracias porque no merecemos tanto amor, Padre. No merecemos todo lo que tú has hecho con nosotros por medio de tu preciosa iglesia. No merecemos a las personas que tú has puesto delante de nosotros para que nos pastoreen y nos guíen. Pero entendemos que por tu amor y tu gracia eres muy paciente con todos nosotros. Y lo que tú anhelas es que crezcamos, que recibamos esos desafíos que ellos nos dan, que maduremos y eventualmente seamos nosotros también los que llevan la palabra a otras personas. Ayúdanos a entender, Padre, que la vida va mucho más allá de nosotros mismos, que hay propósitos más grandes, que hay misiones más importantes que tú nos vas a encomendar. Y tenemos la más importante, que es la gran comisión. Así que te ruego, Señor, que no permitas que nos perdamos nada de eso, sino que anhelemos de corazón el desgastarnos por otros, el dejar el egoísmo y el enfocarnos en esas dos cosas que hacen parte del ministerio, que son tu palabra y las almas de los hombres. Gracias, Señor, por animarnos, por enseñarnos, por mostrarnos tu verdad con toda claridad. Te agradecemos por este tiempo y nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Listo, chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el otro mes. Mañana bien puntualitos, 10 de la mañana, a nuestro servicio dominical. Síganse cuidando y bueno, que guardemos y meditemos en todo lo que Dios nos mostró. Que estén bien. Hola, si has entendido el mensaje de Dios para tu vida y tu necesidad de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, permítenos guiarte con la manera de cómo hacerlo. Lo primero que necesitamos entender es que Dios es santo. La Biblia dice que Dios es sin pecado. De hecho nos dice, sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, el hombre es pecador y por eso no podemos relacionarnos con Dios directamente. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos dos versículos nos dicen primero que todos somos pecadores delante de Dios. Eso significa que todos hemos quebrantado la ley de Dios, lo cual significa que estamos descalificados delante de Dios. No damos la medida, estamos excluidos delante de Él.
En Romanos 6:23, la primera parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado, ese fallarle a Dios con nuestras vidas, causa la muerte, una muerte tanto física como espiritual. Nuestro pecado tiene un precio, una consecuencia, la muerte. La muerte en términos bíblicos significa separación eterna. Nuestro pecado nos ha separado eternamente de Dios, eso es la muerte. Imagínate cerrar tus ojos por última vez en este mundo y abrirlos en un lugar de tormento y de condenación, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios nos mostró su amor y su gracia. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama y desea tener una relación personal con nosotros. Dios mostró su amor al dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para pagar ese precio que nosotros merecíamos pagar. Recuerda, la paga del pecado es la muerte, así que Él pagó por nosotros, pagó en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. En Romanos 6:23, terminando de leer el versículo completo, nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ofrece un regalo, dádiva es regalo, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Pero nota que ese regalo no es por las obras que hagamos, no es por las religiones que tengamos o por las filosofías humanas. La salvación es un regalo que no es barato, porque costó la sangre preciosa de Cristo. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes hacer 3 cosas con un regalo. La primera, rechazarlo. Puedes rechazar la salvación que Dios te ofrece, irte y condenarte para siempre. Lo segundo que puedes hacer con un regalo es tratar de comprarlo. Es imposible comprar el cielo. Alguien decía que Dios no está interesado en vender la entrada al cielo, y tampoco el hombre tiene la capacidad de poder comprarlo si tuviera la manera. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Es un regalo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Es un regalo que tú tomas o rechazas. Ahora, ¿qué hay que hacer? La Biblia nos dice que el hombre necesita creer y recibir. Necesitamos creer y recibir a Cristo, creer en lo que Él hizo y recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador, habiendo renunciado a cualquier intento humano de salvarnos por nuestros propios medios. Dice la Biblia en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nota que nos dice que hay que confesar con nuestras bocas, creyendo con todo el corazón, primero que Jesús es el Señor, que Él es Dios, que no existe nadie más, Él es nuestro Señor, y que sea el Señor ahora de nuestras vidas. Creer con todo el corazón que fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, y depositamos toda nuestra confianza en esa obra perfecta y preciosa por nosotros. La Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la invitación es a que recibas a Cristo, recibas al Hijo de Dios, recibas el regalo de la salvación, entendiendo tu gran necesidad. Y la Biblia nos promete que todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, le da el derecho, le da el privilegio, le da el poder de ser un hijo de Dios. Es creer con todo tu corazón que Cristo, Jesucristo, el Señor, pagó el precio de tus pecados,
precio que tú y yo merecíamos pagar. Es entregarle tu vida al Señor y aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora, si tú has entendido, si entiendes que estás perdido en tus pecados y que tu única opción es Jesucristo y no hay más, el paso siguiente es hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Luego de esta grabación, puedes inclinar tu cabeza y hablar con Dios y pedirle perdón por tus pecados, pedirle que entre a tu vida y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. O si deseas, puedes hacer esta oración conmigo, oración que muchos de nosotros hicimos hace un tiempo. Ahora, la oración no es mágica, tampoco es una oración que por repetirla varias veces, no. Es tu corazón delante de Dios. Si deseas, puedes hacerlo. Te podemos guiar con las palabras. Son palabras de tu corazón delante de Dios. Dile a Dios lo siguiente, si lo deseas hacer en este momento. Amado Padre Celestial, reconozco que soy un pecador perdido y que no puedo hacer nada para salvarme por mis propios medios. Te pido que me perdones. Creo con todo mi corazón que Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre para pagar por mis pecados, y que resucitó, demostrando ser Dios. El día de hoy, y tan consciente como estoy, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Gracias por este regalo tan grande. Dame entendimiento para seguirte. Que cada día aumentes mi fe y transformes mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú oraste, háznoslo saber. Habla con las personas que te han invitado o te hicieron llegar esta grabación. Estamos para servirte, para cuidarte, para guiarte en los siguientes pasos a dar para que crezcas y seas obviamente la persona que Dios quiere que seas. Háznoslo saber para poderte guiar con los pasos a tomar. Un abrazo grande.